¿Cómo están mis queridos alumnos de quinto año de secundaria? Espero se encuentren muy bien en casa. Chicos, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Esta vez vamos a hablar del tema de movimiento parabólico. Para el curso de física elemental, su mismo nombre lo dice, movimiento parabólico, o sea, ese movimiento que va a describir una parábola, en forma de una parábola. Eh, este movimiento es la fusión de lo que es movimiento MRU y movimiento de caída libre, ¿sí? Mira, ve, vamos, si tú deseas, puedes utilizar estas formulitas, ¿sí? Es muy importante que las tengas, que las sepas, cuando en algunos casos va a ser necesario aplicarlas. Y si no, vamos a aplicar lo que es normalmente la MRU y caída libre. Mira, por ejemplo, tú tienes en un cuerpo, tienes aquí un objeto, en un plano tienes un objeto donde él se lanza libremente y describe lógicamente una parábola. Cae, pero aquí describe un movimiento. Este movimiento se le llama altura máxima. Esto lo que ha descrito aquí, altura máxima, porque todos lo sabemos que llega a un momento donde ya no puede más y nuevamente retorna, baja. Por eso le llaman altura máxima. Bien, este movimiento vamos a llamarle una velocidad V, donde describe dos cosas. Si yo quiero hablar en el eje B en X y en el eje B en Y. ¿Me dejo entender? ¿Sí? En el eje X y en el eje Y. Es como si tú hicieras vectores. Este vector está descompuesto por el vector B en X y B en Y. ¿Sí? Ahora, este llamado en forma horizontal, y este es un llamado en forma vertical, ¿verdad? Entonces, en forma vertical y en forma horizontal. Bien, también vamos a representarlo de otra manera. Si tú tienes, por ejemplo, este vector, ¿no? Este vector llamado B, yo quiero descomponer este vector. Lógicamente que este vector se descompone en dos vectores, en X y en Y. Pero ¿qué pasará si es que te dan ese vector y te dan un ángulo? Por eso es que sale esa representación. Mira, ve, este vector, ¿cómo se va a llamar? B, escúchame bien y ten bastante en cuenta esta parte. Este vector B en X se va a llamar B por el coseno del ángulo θ, el ángulo pedido. Ese es el eje del vector X. O sea, este vector X se llama B coseno del ángulo. Profesor, ¿y el vector B en Y a qué va a ser igual? Lo mismo, B por el seno del ángulo pedido. ¿Me dejo entender? Por esa razón es que le dicen tiempo de vuelo, el tiempo en que va a describir ya, empezar la parábola. Al describirlo, el tiempo de vuelo es la velocidad vertical. Esa velocidad vertical llamada B en Y, ¿a qué es igual? B por el seno del ángulo, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, mira, te voy a dar dos ejemplos para que tú los puedas entender mejor el ejercicio. Mira, dice por ejemplo, un futbolista comunica una pelota con una velocidad de 10 metros por segundo. O sea, patea una pelota. El futbolista va a patear esta pelota con una velocidad de 10 metros por segundo, dice. Con una velocidad de 10 metros por segundo. Una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Listo? Su velocidad de 10 metros por segundo. Describiendo un ángulo de 37 con la horizontal. Esta es la horizontal. Dice que va a describir con la horizontal un ángulo de 37 grados. ¿Ya está? A ver, lógicamente que aquí va a haber de repente un arco. Este es el arco. Luego dice, encontrándose a 8 metros de un arco de 2,5 metros de altura. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí está el arco. El arco es de 2,5 metros de altura. ¿Listo? 2,5 metros de altura. ¿Habrá posibilidad de gol? Esa es la pregunta. ¿Habrá posibilidad de gol? O sea, en realidad él va a describir una parábola, pero vamos a suponer que llegue hasta acá. Entonces yo voy a poder decir que esta es mi altura,
¿sí? Pero ¿habrá posibilidad de gol? O sea, ¿logrará entrar? Vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, asumiendo lo que te había dicho, ¿yo qué podría decir? ¿Cuánto es este vector? Este es b, ¿cierto? Este sería el vector b coseno de 37 grados. El otro vector sería b seno de 37 grados. ¿Cierto? Entonces, yo primero quiero hallar en el eje, un futbolista comunica una pelota con una velocidad de 10 metros por segundo. Ya, quiero hallar en el eje horizontal. En el eje horizontal. Horizontal. Mira, si tú sabes que en el eje horizontal, escúchame bien, en el eje horizontal, ¿qué movimiento se está utilizando? Movimiento rectilíneo uniforme, donde la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia es igual a la velocidad, pero yo tengo aquí esa velocidad. B coseno de 37 por el tiempo. ¿Me dejo entender? Pero tú lo tienes tú tienes la distancia. ¿Cuánto es tu distancia? Aquí te dice que es 8. ¿Listo? Entonces aquí voy a hallar la velocidad. Yo digo 8 es igual. La velocidad es 10, que lo me está diciendo, ¿cierto? 10. Y dime, ¿cuánto es el coseno de 37? Tú recuerda tu triángulo notable de 37 y 53. Esto es 3, esto es 4 y esto es 5. Coseno de 37, coseno adyacente, hipotenusa, 4 quintos. 4 quintos t, ¿cierto? Tú tienes 10, 4 quintos. Quinta 1, quinta 2, 4 por 2 es 8. 8, entre 8, 1. Tu tiempo es igual a 1 segundo. ¿Listo? Ya tienes el tiempo, que es 1 segundo. ¿Me dejo entender? Listo, ahí tienes tu tiempo, que es 1 segundo. Ahora, teniendo eso, ahora vamos a hallar en el eje vertical. ¿Sí? En el eje vertical. En el eje vertical, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo, ojalá que nos alcance aquí. En el eje vertical. Vertical. ¿Sí? ¿Qué voy a utilizar? Caída libre. La formulita de caída libre para hallar la distancia. Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cierto? La altura, ¿la tengo representada? No la tengo. Velocidad inicial 10. Ah, velocidad. Esta velocidad aquí es igual. Míralo. Ahí está arriba. 10 por el seno de 37 más. ¿Por qué más? Es más menos. Es más menos. Habla. Más menos. Dime. Menos, ¿cierto? Porque está en forma cayendo. La gravedad sería un medio de la gravedad 10 por el tiempo al cuadrado. Bien. Pero tú ya sabes cuánto es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo va a ser igual a 1. 1 al cuadrado, que vendría a ser 1, simplemente 1. Pero ya, aquí me están diciendo en el ejercicio, ojo, escúchame bien claro. En el ejercicio te van a decir que la gravedad es de 10 o de 9,8. ¿Sí? En este caso, en el ejercicio, está siendo puntual de decirte que su gravedad es de 9,8. No va a ser 10, sino va a ser 9,8. Casi vendría a ser lo mismo. Mira, el seno de 37, nuevamente, 37, 53. Aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5. El seno es cateto opuesto, hipotenusa. 10 es igual a 3 cuartos. Menos, aquí vamos a suponer que sea 10, ¿ya? 10 que entró 5. Vamos a suponer que sea 10, pero va a ser casi lo mismo. Entonces sería 10, 3 cuartos. Sería acá. No, vamos a seguir con 9,8. Es mejor 9,8 para ver qué es lo que nos sale. ¿Sí? 9,8 sobre 2. Sería 30 sobre 4. Mira, 30 sobre 4 menos 9,8 sobre 2. La altura mínimo común es 4. 4 entre 4 se van, te queda 30. 4 entre 2, 98, sería 6, 800, 200, 210, la mitad de 1,1, 1,1, ¿cierto? Listo, listo. ¿Qué nos están pidiendo hallar entonces? ¿Qué nos piden hallar? ¿Qué nos piden hallar? Dice, ¿habrá posibilidad de gol? Listo, mira, a ver. Si mi altura, mira, escucha, si mi altura es la altura
la altura. O sea, el tiempo en que ha llegado, el tiempo de vuelo ya lo hallé, pero la altura en que esta alturita, donde llega la pelota, donde está llegando la pelota, es de 1,1 metros. Te pregunto, si es 1,1 metros y el arco es de 2,5, ¿habrá posibilidad de gol? Claro que sí, hay gol. ¿Cierto? Hay posibilidad de gol. Entonces la respuesta es sí, sí hay posibilidad de gol. Bien, vamos con uno más. Vamos a hacer uno más, uno más. A ver, ¿qué nos dice el segundo ejercicio? Vamos a ver aquí. Dice, de lo alto de una torre se lanza, este es el ejercicio número 3, de lo alto de una torre se lanza una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo. A ver, vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos una torre, ¿ya? Aquí está la torre. Se lanza una piedra, está, desde lo alto de una torre, se lanza una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo. O sea que su velocidad aquí, velocidad en X es 40 metros por segundo, ¿cierto? 40 metros por segundo. Sabiendo que la piedra estuvo con movimiento 3 segundos, o sea, el tiempo, 3 segundos, 3 segundos. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Cuál es la altura? Vamos a hallar aquí la altura. ¿Cuál es la altura de la torre? Y segunda pregunta. Ah, 3 preguntas. ¿A qué distancia del pie de la torre la piedra alcanzará el suelo? ¿A qué distancia? Wow, nos están pidiendo varias cosas aquí. ¿A qué distancia del pie de la torre alcanza el suelo? ¿Y con qué velocidad piensa alcanzar el suelo? La gravedad aquí nos están diciendo que es de 10 metros por segundo. Bien, vamos a hallar primero en el eje vertical. En el eje vertical. Ya sabemos que es altura es igual a velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? La altura no la tenemos, de hecho que no vamos a tenerla, ¿cierto? Ya, a ver, altura no la tenemos. Velocidad inicial mucho menos se va, ¿cierto? Porque su velocidad inicial, ojo, ¿qué estamos hablando? De un eje vertical, de un eje vertical. El eje vertical tendrá velocidad, no tiene velocidad, entonces va a ser cero. Sería un medio de la gravedad que estamos diciendo que es de 10, ¿cierto? 10. El tiempo sería 3 al cuadrado, 9. Acá que sería 5, la altura es igual a 9 por 5, 45 metros. Ojo, me están dando la gravedad 10, me dan el tiempo, perfecto. ¿Qué más? Esta velocidad es en el eje horizontal. En el eje horizontal, recuerden, en el eje horizontal. En el eje vertical, la velocidad va a ser cero. No hay velocidad, porque es el momento en que está lanzando la piedra. Sigo. Ahora vamos a hallar en el eje horizontal. Horizontal. ¿Cómo sería en el eje horizontal? Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia. Velocidad, ahí la tienes, 40. El tiempo, 3. Sería la distancia es igual a 120 metros. Ya tengo la distancia, ya tengo la altura. ¿Qué más me están pidiendo ayer? ¿Con qué velocidad la piedra alcanza el suelo? ¿Con qué velocidad alcanza el suelo? Entonces, ¿qué estoy hallando? ¿Con qué velocidad alcanza? Tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué vendría a ser en el vertical? ¿Qué formulita podría utilizar en el eje vertical? Hay una formulita, donde nos están diciendo que es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Velocidad inicial es igual a velocidad final por... No, sobre el tiempo nada más, ¿sí? La primera fórmula, no la segunda, la primera. Entonces, la velocidad final, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la velocidad final? ¿La tenemos? No la tenemos, es la que vamos a determinar, ¿cierto? La velocidad final. Velocidad inicial, ¿la tenemos la velocidad inicial? Ahí está, 40. Más la gravedad, me están diciendo que es 10. ¿Y el tiempo? ¿El tiempo cuánto es el tiempo? 3 segundos. Ahora bien, esta es lo que vamos a analizar. Esta velocidad es la que vamos a analizar. Dime, si estoy hablando del eje vertical, escúchame bien, una vez más te vuelvo a representar. Si estoy hablando del eje vertical,
el eje vertical. En el eje vertical, ¿habrá velocidad? No hay velocidad. Entonces la velocidad aquí no va a ser 40, sino va a ser 0. 0. Este es el eje vertical. Recuerda, en el eje vertical no hay velocidad. En el eje horizontal sí describe una velocidad, a no ser que yo lo represente. Aquí, si yo lo represento, recién existe eje vertical, velocidad vertical. Y si no, no habría velocidad vertical. Entonces sería velocidad final es igual a 30 metros por segundo. Esa sería mi respuesta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué alternativa sería? La C. 45 metros, distancia 120 metros y 30 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Sé que este tema es complicado, sé que este tema es un poquito fastidioso, pero yo sé, yo confío en ti, yo sé que tú lo vas a poder desarrollar. Chicos, cualquier duda, avísame, llámame para yo explicarte, para yo darte otro alcance para que tú puedas continuar. Recuerda que vamos a seguir con más ejemplos. Esta es la primera parte. Esto es solamente una definición, ¿sí? También te voy a dar ejemplos muy parecidos, donde yo te he tomado una fotografía y tú también envíame una fotografía. No quiero que me envíes otra cosa, no quiero que imprimas ni saques copia, nada. Solamente una fotografía. Te he puesto ejercicios muy parecidos a esto, donde tienes que cambiar los datos nada más. Recuerda que esto es muy amplio, esto es bastante, ¿sí? Lo vamos a hacer por partes. Chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo y que tengan un bonito día. Gracias, hasta luego.